Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de resistividad, ley de Ohm. Vamos a usar el concepto de resistividad eléctrica para determinar cómo afecta la temperatura y cómo cambia la resistencia eléctrica en un dispositivo eléctrico como una bombilla para iluminar el hogar. Vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. Esta fórmula es una aproximación, dice aquí que es una aproximación para ingeniería muy buena, es muy lineal en cierto tramo y nos va a permitir encontrar las temperaturas de los objetos una vez que están en operación. No es lo mismo que tú tengas un aparato a temperatura ambiente recién encendido a que ya tenga 5 minutos, 10 minutos encendido. La temperatura de todos los dispositivos electrónicos, eléctricos cambia y su operación también cambia. Cuando diseñan cada uno de los aparatos, deben de tener en cuenta eso y todo lo que es corrientes, resistencias, eh, todo es en base a temperaturas de operación. No lo pueden suponer que todo va a estar siempre frío. Por operación, todo va a subir su temperatura. Y estas dos temperaturas que vemos aquí en la ecuación es temperatura que necesito saber ya en operación y T0 es la temperatura ambiente. Que por aquí, mira, dice que temperatura inicial es 293 Kelvin, que vendría siendo como 20 grados Celsius. Sí, 20, porque 273 Kelvin son 20 grados Celsius. Y otra cosa, aquí dice que el ρ0, este ρ0, mira, está aquí la resistividad del cobre a esa temperatura ambiente, 1.69 por 10 a la menos 8 ohms metro. De hecho, aquí tenemos una tabla. Ustedes ya la han de ver, ahí la pueden checar en el libro. Esta tabla que está acá. Vienen las resistividades a temperatura ambiente para diferentes conductores y algunos semiconductores. Pero básicamente nosotros nos vamos a enfocar en los conductores. Por ejemplo, dice que la plata tiene 1.62 por 10 a la menos 8 ohms metro como resistividad. Y si se fijan es el número más pequeño. Por lo tanto, a temperatura ambiente vendría siendo el mejor conductor. Muchos dicen, no, es que el oro es el mejor conductor, el cobre. No se puede decir cuál es el mejor conductor, todo depende a qué temperatura estés trabajando. Checa el oro. El oro tiene 2.35 por 10 a la menos 8. Es más grande que este. Pero chequen otro parámetro que está de este lado que se llama el factor de temperatura alfa, cuyas unidades son 1 entre Kelvin. Tiene un alfa menor. Por ese punto 1 a este punto 0 hace que la resistividad del oro, cuando vaya aumentando la temperatura, se mantenga por debajo que la que obtiene la plata. El oro se utiliza mucho en aparatos de alta tecnología, en procesadores, para hacer algunos alambrados, usan pequeños filamentos de oro. Si ustedes recopilaran todo el oro que hay en los dispositivos electrónicos, en los procesadores, en muchos aparatos, pues serían millonarios. Hay quienes se dedican a eso, a extraer el oro de las tablillas de aparatos viejos abandonados. Sí hay procesos, o sea, es un proceso muy costoso, muy latoso. Lo pueden ahí checar en YouTube tal vez, ahí viene cómo lo obtienen. Pero sí, hay oro en muchos de los aparatos que nosotros manejamos. Por eso, por ser un buen conductor, no se va a aplicar todo el tiempo. Por ejemplo, el cobre está aquí en medio y es más barato que el oro y la plata, entonces por eso es el que más se usa, aunque su costo pues sí es alto, no es no es muy bajo. Aquí hay otros conductores como el aluminio, manganín. Este manganín es como una aleación diseñada especialmente para que tenga un alfa muy baja. Mira, 0.002 por 10 a la menos 3. Comparado con los otros, tiene el alfa más baja. Y este manganín se utilizaría para cuando tú quieres mantener la misma resistividad eléctrica todo el tiempo. Sube la temperatura, ok, pero se mantiene la misma resistividad porque tiene un alfa muy pequeña. Entre más grande es el alfa, más cambia la resistividad en tu dispositivo. Y si más cambia la resistividad, más cambia la resistencia eléctrica.
Otro filamento que se usa mucho y que vamos a usar en nuestro primer ejercicio es el tungsteno. Aquí está, se utilizan algunos filamentos de bombillas. Aquí viene el hierro y el platino. ¿Ok? Vienen aquí sus resistividades y sus alfas. Ambos se utilizan aquí. Mira, esta resistividad que está aquí va a ser nuestra Rho0. Esto va a ser Rho0 que va aquí y aquí. ¿Ok? Y el alfa, esta alfa, iría aquí. Con eso tú obtienes la resistividad. Esta resistividad que no tiene Rho0 es la resistividad a cierta temperatura. ¿A cuál temperatura? A esta T. En cambio T0 y Rho0 vendrían siendo a 293 Kelvin. Esta fórmula la puedes usar o en Kelvin o en Celsius, como gustes. Nada más aquí si le pones 20 grados Celsius, pues esta la vas a obtener en Celsius. Y si este le pones 293, pues este va a ser Kelvin. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Esto no lo vamos a emplear para este ejercicio porque esto aplica para el cobre. Chequemos nuestro primer ejemplo. Lo saqué del libro de Holiday in Reasoning, es la 8ª edición, y dice, el foco de una linterna común y corriente está clasificado a 0.30 amperes y 2.9 volts. Aquí te aclaran que es eso de clasificado, entre paréntesis, dice, los valores de la corriente y voltaje bajo condiciones de operación. O sea, como les comenté al inicio, ya trabajando, ya el aparato en funcionamiento, ya cuando se puso algo calientito, subieron sus temperaturas, pues esta corriente va a tener y este voltaje. Dice después del punto y seguido, si la resistencia del filamento de tungsteno del foco a temperatura ambiente es 1.1, o sea, fíjate, esta resistencia no hace juego con estos dos datos. Esta resistencia es a temperatura ambiente, sin trabajar, apagado, ahí guardado de la lámpara en un cajón. Cuando está sin operación, esa es su resistencia eléctrica. Preguntan, ¿cuál es la temperatura del filamento cuando se encienda? Con esos datos y con esta fórmula de arriba y nuestra tabla que tenemos aquí a la derecha, podemos determinarlo. Yo para resolver este ejercicio básicamente voy a separar en dos secciones. Primera, apagado, la bombilla apagada, bueno, vamos a ponerlo en apagada, y en encendida o en funcionamiento. Si vienes de otro planeta, si no me entiendes qué significa cada vez una de esas, haz de cuenta que tienes tu bombilla y está apagada. Y acá tienes tu bombilla, la misma bombilla, aunque no se vean iguales en el dibujo, pero encendida. ¡Ting! Ustedes en estas bombillas viejitas, si las tocan, se queman los dedos. Recién cuando se funde una de estas bombillas y las quieren reemplazar, tienes que esperar a que se enfríe, porque si no te hace quemar o necesitas un trapo para poderla agarrar. Este es el filamento. Lo vamos a ver en los temas de potencia, pero básicamente, mira, esta bombilla trabaja de las tecnologías anteriores de la iluminación, trabaja de tal manera que la energía eléctrica por este filamento, un filamento delgadito, pasa y se calienta muchísimo, va a subir mucho la temperatura, sube tanto la temperatura que hasta ilumina. O sea, la iluminación que genera es un efecto secundario. La energía que se genera aquí básicamente es térmica. Y posteriormente, pues también tenemos energía luminosa, que es la que nos interesa. No nos interesa tenerla como calentón. Bueno, hay algunas aplicaciones como calentar palomitas en un cine, o una barra de buffet en donde todavía se utilizan estas lámparas para tener caliente los alimentos. Ok, bueno, de este lado en apagado voy a meter los datos que tengo. Yo sé que la resistencia dice que es 1.1 ohm. También sé que la ley de Ohm dice que corriente es voltaje sobre resistencia. De este lado yo tengo datos como voltaje en operación. Me lo subo, dice que es 2.9 volts. Y que la corriente eléctrica es igual a 0.30 amperes. Esta corriente de aquí no puede ser igual a la apagada. De hecho, apagada pues ni hay corriente. Acá sí hay corriente eléctrica. ¿Ok?
Y tú puedes decir, oye, pero pues si le metes datos y metes este, tal vez obtengas corriente. No, no hay potencial eléctrico. Este es cero y este también. Bueno, este va a ser cero y este también. Entonces, ¿para qué pongo la fórmula? Pues la puse, la vamos a emplear acá, pero pues aquí tenía un espacio. Pero esta fórmula la vamos a usar acá en su funcionamiento. Lo que vamos a hacer en apagado es usar la regla o la relación que existe entre resistencia y resistividad, que ya la analizaron en Khan Academy. Hay un video que te explica que la resistencia eléctrica es la resistividad por la longitud del dispositivo entre área transversal. ¿Ok? Esa fórmula. Como es apagada, vamos a ponerle Rho0. Y esta podemos decir que resistencia R0. ¿Ok? Entonces, ¿de aquí qué datos tengo? Tengo este y tengo este. Dice que el filamento es de tungsteno. Si el filamento es de tungsteno, tengo que irme a la tabla. A la tabla, a buscar el Rho, los dos datos, el alfa y la resistividad a temperatura ambiente. 525 por eso a la menos 8. Ok, todas esas son por eso a la menos 8. Entonces es 525. Aquí las escribo. Por 10 a la menos 8 ohms metro. Esta es una M. Y luego alfa, ¿era que 4.5? Por 10 a la menos 3, 1 sobre Kelvin o 1 sobre Celsius. Vamos a hacerlo en Celsius. Entonces es 1 sobre grados Celsius. Si era eso, déjame lo checo. Ese no lo va a regar. Y después si uso otra alfa que no es. Tungsteno 4.5, 5.25, sí. Ok. Entonces, la fórmula. De aquí puedo meterle estos dos datos. Pero desconozco la longitud del filamento. Desconozco el área transversal. Hay algo que tú has visto en otros cursos de física, algo sobre la dilatación lineal y dilatación volumétrica. Aquí vamos a despreciar esas dilataciones, vamos a considerar que va a tener la misma longitud y la misma área. O sea, sí se dilata, pero es una dilatación insignificante. Por lo tanto, la relación entre estas dos, aunque no sería la misma, tal vez cambie, la vamos a considerar como la misma. Todo este, L sobre A, lo voy a tomar como una variable. Entonces yo puedo despejar R0 entre Rho0 y eso será mi L sobre A. Hago la división de estas dos cosas. Meto estos dos, mira. Si metes, ay, déjame lo escribo, unas flechas. Si metes este perdón, aquí y metes este aquí, tú vas a obtener esa división L sobre A. Vamos a ver cuánto da. Agarramos la calculadora. 1.1 entre 5 por eso en la menos 8. Da 20 millones, casi 21 millones. A ver, vamos a meter el numerote. 20,952,380 y los decimales pues ya ni para qué, 95. ¿Qué unidades tendrá? Pues si este se mide en metros, si este en metros cuadrados, pues te queda 1 sobre metro. Esa es una M. Entonces, esa es L sobre A. ¿Y eso qué? Bueno, pues ahora, este dato te lo llevas a la zona de encendido. En encendido, vamos a suponer que tenemos la misma relación L sobre A. Va a variar, pero esta es una aproximación muy buena. Entonces, vuelvo a escribir la fórmula, la misma fórmula que está aquí de resistividad, y sería resistividad por L sobre A es igual a R. Pero ya no le voy a poner R0 ni Rho0, porque ahora es en funcionamiento. Entonces ya tengo ese L sobre A, que es 20 millones. Ya tengo la R, bueno, la R no la tengo, pero la puedo obtener. Usamos esta fórmula, si despejas la resistencia es igual a B sobre I. Entonces 2.9 entre 0.3.
2.9 entre 0.3 da 9.66 ohms. Se fijan, es muy diferente la resistencia. Aquí era 1.1 y subió a 9.6. Vamos a escribirlo acá. 9.6 ohms. Sube mucho la temperatura. La temperatura siempre va a subir en estos dispositivos resistivos con el aumento de temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Hay algunos dispositivos que no lo hacen siempre así. En los semiconductores, cuando vean física de semiconductores, ahí van a analizar cosas interesantes. Que ciertos semiconductores, al subir la temperatura, baja la resistencia. Bueno, ahí después lo ven. Pero algo que también pasa ahí raro es que en las celdas solares, la eficiencia también baja cuando aumenta la temperatura. O sea, la temperatura siempre debes de tenerle mucho cuidado cómo se presenta en elementos resistivos o semiconductores ya integrados en ciertas aplicaciones. Bueno, ya tengo mi 9.6. Aquí vamos a despejar esta RO. Necesito esta RO. RO sería R, que es el 9.6, entre L sobre A. Este es un 20 millones que tengo acá abajo escrito. Y este es un 9.6. Eso me va a dar la RO del tungsteno a la temperatura que después vamos a obtener. Entonces lo que tienes que hacer es dividir 9.6 entre 20, 952, 380.95. Hay una resistividad que es, déjame la escribo más abajo, sería resistividad del tungsteno, sería 4.58, eso va a ser un 8, por 10 a la menos 7 ohms metro. ¿Cambió? Sí cambió. Esta era la resistividad a temperatura ambiente y esta es mayor, aumentó, checa el coeficiente. A temperatura, no sé cuál temperatura, pero la vamos a obtener. Usamos la fórmula de la aproximación que tenemos acá que dice, lo escribo, Rho menos Rho 0 es igual a Rho 0 temperatura, por alfa por la diferencia de temperaturas. ¿Qué es lo que necesito? Yo quiero esta T, necesito esta T, despejémosla. Rho menos Rho 0 sobre Rho 0 alfa es igual a T menos T0. Entonces T y este pasaría sumando. Y aquí es puro meterle datos. T0, 20 grados. Le puse acá arribita, mira, le puse que quiero Celsius. Entonces le voy a poner aquí un 20. Si le pongo el 293 Kelvin, pues todo lo vas a manejar en Kelvin. Entonces si metemos datos sería 20 grados Celsius más este que fue 4.58 por 10 a la menos 7. No le pongo unidades, ahí se las pones tú ahorita. El otro es 5.25 por 10 a la menos 8 ohms metro. Que no le pongo unidades, pero son ohms metro. Y abajo es otra vez el 5.25. Aquí es donde tienes que usar bien la calco. Que no te pase eso de que, ay, sí sé usarlo, pero la calco me domina. Entonces tienes que dominar tu calculadora, que ella no te domine a ti. Ahí están los datos. Y hay que obtener la temperatura. Vamos a ver. Vamos a hacer todo eso. 4.58 por 10 a la menos 7 menos 5.25 por 10 a la menos 8 igual. Y luego aquí en el entre es un error común. Hay que ponerle paréntesis, dividir entre y luego escribo la multiplicación dentro de esos paréntesis. 5.25 por 10 a la menos 8 por... No le vas a cerrar el por con un paréntesis cerrado. Ponle el signo de por en el denominador. Y luego 4.5 por 10 a la menos 3. Y ahora sí cierras paréntesis. Le pones igual y le pones más 20. A mí me da 1736. Sí, más o menos esa es la escala. Fíjate qué temperatura.
1736 grados Celsius. Sí que está calientito. Sí que te va a tostar las manos si se te ocurre agarrarlos. Sí. Entonces, pues ahí está, la temperatura a la que quedaría. Y así se utilizaría esta fórmula. Ya dependiendo de si es cobre, pues estos datos de Rho y Rho 0 cambiarían. Ok, pues ahí está el ejercicio. La tabla traten de localizarla en el libro. Es en el capítulo de corriente y resistencia, algo así se llama el capítulo, es el 26. Figura, mira, en el dibujo se llama figura 26 y algo más. Acá la ecuación se llama 26 porque es el capítulo 26 del libro. ¿Ok? Bueno, hasta luego.